Bueno, vamos a ir cerrando ya el curso y esta conversación de hoy, pues es un aporte, como quien dice, que cierra todo el proceso que hemos estado o que nos hemos estado sometiendo en este aprendizaje. Es un tema que claramente es como para quienes no nos dedicamos a la parte de las finanzas o de la contabilidad, es un tema pues más difícil de comprender que todos los que hemos estado teniendo en las manos y con expertos conversando todo el rato. Pero si nos vamos a dedicar a la administración, evidentemente es un tema que tiene que ocuparnos en el tema del análisis. Es curioso porque en el caso personal, a pesar de que mi profesión es comunicadora, pues el trabajo me llevó a administrar una oficina en donde tenía que administrar personal y evidentemente administrar unos recursos y hacer que esos recursos se administraran de una manera eficiente. Entonces, siempre que vamos a administrar una oficina, un departamento y personal, siempre vamos a tener que prestarle atención al aspecto de las finanzas, de los costos, de la eficiencia, de la productividad, para contribuir con el negocio, ¿verdad? Que es lo que finalmente se quiere. Bueno, acá le voy a compartir una presentación, pero sí quisiera antes conversar un poquito sobre aquellos aspectos que son relevantes de estas lecturas, ¿verdad? En la parte que tiene que ver con rentabilidad. Hay confusiones, ¿verdad? En el manejo de algunos conceptos, porque hay teóricos que hablan de algunos costos o gastos que se tienen que contemplar, que ya vamos a ver. Hay que prestarle mucha atención a las metodologías que se utilizan en el tema de la medición del rendimiento. Hay que perderle definitivamente el miedo y hacer un análisis de cómo convertir incluso algunas cuentas o algunos gastos, pues darles vuelta y que sean gastos funcionales, ¿verdad? También eso se puede hacer y la contabilidad lo permite. Esto último me recuerda que también tenemos que tener presente que la contabilidad y la parte comercial, el marketing y la venta no tienen que trabajar muy unidos. Y en este aprendizaje final, pues se pone en la mesa el por qué finalmente tienen que trabajar muy de la mano. Es curioso porque desde el inicio hemos estado revisando que el tema del impulso a la gestión de las ventas se traduce en cantidad de volumen para traerle utilidades a la empresa. Pero resulta ser que estamos aprendiendo con estas lecturas que hicimos que el tema de los costos para poder llegar a esas utilidades también habla de la eficiencia de los recursos. Y para una persona que dirige personal de ventas, pues esto tiene que ser bien utilizado porque es una bandera que habla de su imagen, habla de su manera de trabajar y del aporte que realmente está haciendo a la empresa cuando le ahorra gastos o más bien los hace más eficientes en algunos casos y ya vamos a ver. Entonces voy a compartirles la presentación que les traje. Bueno, tal vez empezar por una frase que me gustó mucho del libro. Siempre trato de recuperar algo de lo que los autores plantean con algunos expertos que ellos también consultaron para hacer su literatura. Y aquí Mike Andrews, que es el vicepresidente de ventas de GA Bright Briggs, nos trae una frase que es muy valiosa y recupero la segunda que dice, todas las partes de nuestro plan de negocios tienen que trabajar en conjunto para que sigamos siendo rentables. El llamado que hace acá Mike Andrews tiene que ver con ese compendio que hace la administración para que todas las áreas finalmente hagan un uso eficiente de los recursos.
Cada departamento de la empresa recibe un presupuesto estimado en aquella propuesta que le presentan los líderes de cada departamento para funcionar y para aportarle al fin a las metas del negocio. Entonces, cada departamento en sí mismo tiene una función específica de aumentar esa eficiencia, pero cuando hablamos ya de las líneas del proceso, ahí es donde un departamento se une con otro para hacer más eficiente el dinero que finalmente ponen en nuestras manos. Entonces, cuando él hace esta afirmación, al final cualquier funcionario, empleado, colaborador, siempre tiene que pensar que lo que está haciendo, cualquier tarea que esté haciendo, tiene que hacerlo de manera eficiente y que atrás hay alguien que está fiscalizando que ese uso de los recursos sea el más óptimo para lograr los objetivos. La otra frase que encontré que la dice el mismo el líder es: nuestro plan de inventario tiene que coincidir con nuestro pronóstico de ventas. Y esto es algo que más adelante vamos a ahondar, porque cuando el gerente de ventas está planeando todo el proceso de cómo vender, cuando está analizando territorios, está analizando capacidad de ventas, eso es una cosa que tiene que coincidir totalmente con lo que haya atrás en la parte del marketing, del mercadeo, de el pronóstico de lo que yo voy a vender va a ser prácticamente un activo que va a tener la empresa en la parte del inventario. La literatura inicia y arranca con algo que es bastante importante y es la definición de lo que es una auditoría en la fuerza de ventas. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de tener un departamento, tener un líder y dirigir una fuerza de ventas para poder salir a competir al mercado en los grandes sectores en los que cualquier empresa compite, sino que esto requiere de una fiscalización, de una revisión periódica de todo el proceso de ventas. Y no solamente aquí se evalúa a una persona ni a la fuerza de ventas. Vean que lo que dice que esta auditoría tiene una definición que implica palabras fuertes como algo que es integral, que es sistemático, que además nos va a aportar un diagnóstico. ¿Para qué? Bueno, porque al final ese diagnóstico va a valorar cómo es el proceso de ventas en la empresa para decir, aquí hay que rectificar, aquí hay que mejorar algo y bueno, hacer los cambios necesarios para que todo el proceso de ventas siga generando ingresos a la compañía. Estas auditorías se sugieren desde una óptica para que sea totalmente integral, como lo plantea su propia definición, que contemple estas 4 áreas fundamentales. La primera tiene que ver con propiamente cómo está organizada la fuerza de ventas. Aquí entra la auditoría de decir, bueno, ¿cuántos territorios está creando el área de ventas de acuerdo a donde está presente la empresa? ¿Cuántos territorios, cuántas personas tenemos ahí? ¿Serán necesarias, no serán necesarias, verdad? ¿Cómo es incluso el entorno de la organización, el clima organizacional, la jerarquía? Otro punto son las funciones que tiene la administración. O sea, tenemos pequeños subjefes en los territorios o la fuerza de ventas está estructurada de una manera horizontal con un solo jefe. ¿Cuáles son esas funciones que tienen? Esas funciones le quitan, le generan muchas tareas que no son, que atraviesan o atropellan el trabajo de ventas. Hay que analizarlo desde esta auditoría. El otro es el sistema de planeación, es el plan que tiene o que realiza la fuerza de ventas o que realiza la compañía junto con el gerente. También se meten a analizar cuál es ese plan que le está haciendo el gerente a la fuerza de ventas. Y por último, la auditoría no puede dejar de valorar cuál es ese gerente que pusimos al frente, cuáles son las cualidades, cuáles son las competencias, empatan con las metas que la empresa quiere llegar. Pues ese punto también es importante. Esto de las auditorías tiene su origen en una visión que se asemeja al iceberg y lo utilizan mucho, no solamente en administración, sino en psicología, con una gran porción de un elemento que está en el mar que no se ve.
Y es que en la parte de administración de ventas, nosotros podríamos estar viendo la parte de arriba un excelente rendimiento, crecimiento en las ventas, crecimiento en los ingresos, pero la auditoría llega a un 80% o un 90% que está por debajo, ¿verdad? Debajo del agua. Y que es posible que nadie le quiera llegar porque no hace una revisión exhaustiva. Porque claro, están centrados en lo que ven arriba, ven el aporte de acuerdo incluso a lo que las utilidades que está ganando el sector. Pero siempre es importante, y la administración lo plantea, que cuando se entra con una auditoría, analizar lo que hay abajo de eso visible, siempre se puede reducir los costos. Y bueno, en las auditorías, si bien es cierto, cualquiera está tentado a decir el elemento más importante para entrar a analizar qué tan eficiente, qué tan rentable es el equipo de ventas, es la factura, ¿verdad? Recurren a la facturación para decir, ah, mira, este año facturamos tanto. Hay otras fuentes de información. Y la literatura nos menciona varios, pero es interesante ver, por ejemplo, cómo los informes que tienen los ejecutivos de ventas de cuántas visitas realizan le puede aportar información a la auditoría. Como, por ejemplo, tarjetas de garantía, recibos de cajas registradoras y también, bueno, los registros de la cantidad de clientes que se tienen potenciales o la misma cantidad de clientes actuales. Ahora, la teoría es bastante exhaustiva al explicar cómo se hace un análisis de ventas y dice que no puede ser un análisis en una sola línea. O sea, no vamos a hacer un análisis solamente en territorio y decir, bueno, vamos a ir y como hablábamos desde el principio, que solo vamos a estudiar la estructura de ventas. No, pueden considerar tanto los territorios como la calidad y la capacidad del vendedor o los vendedores, además las líneas de producto. Recordemos que las multinacionales o las grandes empresas no solamente venden un producto, sino son líneas, ¿verdad? Por ejemplo, la Dos Pinos acá en Costa Rica tiene líneas que son más eficientes que otras. Incluso recuerden que muchas salen del mercado, ¿verdad? Y no solamente porque los consumidores ya no les gusta el producto, sino porque la parte de mercadeo fue muy mala. Y entonces, incluso hasta porque el esfuerzo de mercadeo probablemente fue muy fuerte, pero los costos fueron muy altos. Entonces, hasta la línea del producto tiene que someterse a una auditoría y también, por supuesto, el cliente. Ujú. Pero bueno, de esto se dice que hay muchos errores y uno de los que nos encontramos, que nos citan los autores, es está relacionado con el volumen y el control de costos. Estas dos cosas se tienden a confundir y que no es a confundir, se cree que estas dos cosas son independientes. En realidad, las dos tienen que ver y son conceptos que se utilizan para hablar realmente de la eficiencia. Una cosa es generar, por ejemplo, $1.000.000 en ventas de un producto digital, una computadora, unos audífonos, ¿verdad? La cantidad es una cosa, pero cuando hablamos de rentabilidad, tenemos que decir, bueno, para ese $1.000.000, ¿cuánto puso la empresa de presupuesto para lograrlo? Y ahí es donde nos damos cuenta realmente si el esfuerzo fue eficiente. Se dice que precisamente tiene que haber un abrazo constante, prenderse de la mano de dos departamentos que son fundamentales. Las ventas, la área de ventas va a depender mucho de la gestión del marketing, de toda esa inversión que hace el área para que nuestros productos sean apetecidos, pero también tiene que darse la mano con las áreas de contabilidad, porque marketing es el que le va a tocar ir a defender su plan de negocios a la contabilidad y va a tener que decir, mi esfuerzo este año van a ser 150 millones de colones
para colocar no sé cuántas tarjetas o para colocar X cantidad de productos de consumo. Y contabilidad le va a preguntar, ok, eso es lo que usted quiere llegar, demuéstreme el costo. Este concepto también, bueno, había una referencia de una mezcla que pueda sugerir el gerente de ventas a las áreas de marketing y hacer cada vez más los insumos que marketing les da más eficientes. Hablamos de insumos a todas aquellas actividades que las áreas de mercadeo nos vayan a proponer como una actividad para poder lograr vender nuestros productos. Entonces, es un insumo, una campaña de televisión, una campaña de traseras de bus. Toda la publicidad que vayamos a poner en traseras de bus es un insumo, ¿verdad? Esas son estrategias que la parte de mercadeo está proponiendo, pero eso nos va a costar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el área de la gerencia de ventas tiene que sentarse a negociar con marketing? A ver, ¿cuánto de esos insumos marketing está proponiendo realmente van a ser efectivos para mi plan de ventas? Porque después, si esto no es realmente efectivo, se puede volcar la tortilla y más bien generar gastos o costos que reducen porque no se logra la venta, entonces se reduce la rentabilidad. Entonces, se tienen que sentar a revisar cuáles son esas mezclas, esas combinaciones de actividades que marketing está diciendo que va a hacer para apoyar las ventas. Bueno, otro tema que señala es que se tienden a confundir las palabras costos y gastos. Y acá está muy asociado porque evidentemente con el ejemplo que les estoy dando, las áreas de mercadeo tienden a invertir o a dedicar cierta cantidad de dinero para hacer una campaña publicitaria. Pero resulta ser que ese gasto de marketing no es de marketing. La empresa en general, contabilidad dice, ok, ventas, esta campaña se la estamos dando a ustedes, demuéstreme cómo todo ese gasto va a repercutir o lo vamos a ver en ingresos. Entonces, para entrar en la diferencia entre una palabra y la otra, los costos tienden a ser específicos y los gastos son más generales. Entonces, en la confusión se tiende a decir que el costo es de producción y los gastos de marketing, y no es al contrario. En marketing lo que se generan son muchos gastos, son cositas pequeñas asociadas a una campaña para lanzamiento de un producto. Y bueno, el gasto es prácticamente lo que la empresa en general invierte en salarios, por ejemplo, en edificios, en transporte o en carros que se le dan a las personas. Entonces, hay que tener muy claro esos dos conceptos porque se tienden a confundir. Entonces, ¿cuáles son esos pasos que tiene que dar una empresa para llegarle a ese análisis de costos de marketing y rentabilidad? Bueno, lo primero es, los pasos son, el primer paso es buscar cuál es ese propósito. Decíamos al principio que podíamos entrarle a un análisis de territorios o podíamos entrarle a un análisis de la capacidad de la fuerza de ventas o podríamos revisar la línea de productos. Entonces, especifiquemos primero cuál es ese propósito. Luego, hay que identificar los centros de los costos funcionales. Esto significa eh, la parte funcional son los que están asociados a la función que me fueron dados a mí en el área de administración de las ventas, ¿verdad? Por ejemplo, una función de buscar proveedores, una función de búsqueda de clientes. ¿Qué es ese costo asociado a la búsqueda de clientes? Llamadas telefónicas o traslado a donde están los clientes. Hay que identificar los centros de costos funcionales. Luego, convertir los gastos naturales en costos funcionales. Aquí los gastos naturales, ¿verdad? Porque aquí no hay que confundir, los gastos naturales son los que tienen que ver con los generales, que son la renta de los edificios, los salarios, y a veces estos gastos
hacen que la rentabilidad baje. Entonces, hay una metodología para convertir esos gastos naturales, generales de la empresa, en algo que sea funcional. Y aquí les cito un ejemplo. Nosotros, en donde yo trabajaba, tenía un presupuesto que, por ejemplo, cuando yo hacía la planificación, decía, voy a hacer 3 conferencias de prensa en el año. Bueno, esas 3 conferencias de prensa me exigía el área de contabilidad. ¿Cuánto cuesta la conferencia de prensa? Desglósemela. ¿Por qué? Porque ellos después tenían que hacer la reversión de la rentabilidad. Y la conferencia de prensa yo tenía que decir, bueno, me va a costar el alquiler de sonido tanto, me va a costar el café o el panecillo que le voy a dar a los periodistas tanto. Tenía que hacer un cálculo de las horas de iluminación del auditorio. Así se desmenuzaba. Entonces, cuando yo hacía esos gastos que eran naturales, finalmente yo decía, bueno, busquemos en el área de mi función, ¿verdad? Cómo revertirlos para que cuando vamos a hacer la rentabilidad no impacte tanto. ¿Ok? Y ahí el otro paso es asignar los costos funcionales a los segmentos y por último, determinar la contribución de los segmentos a las utilidades, que esto es otro concepto que viene más adelante y que tiene relación con ese aporte. Es una determinación del perdón, el concepto, otro concepto que se confunde es el costo de contribución frente al costo total. Y el costo de contribución está dado por el costo del producto, ¿verdad? ¿Cuánto vale el producto que yo voy a vender finalmente contra el gasto? Así, nada más, el costo del producto frente al gasto y el total incluye todas las otras actividades que les estaba mencionando, o sea, que son variables, costos variables como la luz, el agua, el alquiler, etcétera. Pero en cambio, el de contribución esto es el costo del producto, ¿verdad? Como lo vendo y cuánto generalmente fue lo que recibió la empresa. Esa es la contribución del área de ventas. Ujú. Y para ir finalizando, otro de los conceptos que son muy importantes repasar es el que los autores mencionan como rendimiento sobre activos administrados. La diferencia es la incorporación de la palabra activos cuando estamos hablando al tema de rentabilidad, donde es el costo de la venta versus lo que recibimos de ganancia, ¿verdad? Todo el costo asociado a la venta. Aquí le incorporan el concepto de también los activos, estamos contribuyendo a los activos. ¿Cuáles son esos activos? El inventario y las cuentas por cobrar. Entonces, si usted considera, parece que es más valioso cuando usted presenta un, un logro desde la productividad cuando incluye los activos administrados. Entonces, este componente, hay una metodología que incluye este cálculo y que es muchísimo más valioso a la hora de presentar sus logros en temas de eficiencia y rentabilidad. ¿Cómo se puede elevar? La literatura nos decía de estas 3 maneras. Bueno, uno es aumentando el margen de utilidad sobre las ventas, que se logra cuando usted ha inspeccionado alguna línea de productos que le esté generando pérdida o que no le esté generando tanta ganancia y usted los saca. Entonces, como usted trabaja con planes anuales, lo saca y entonces al sacarlo aumenta la utilidad. Otra manera es aumentando las ventas totales y manteniendo los márgenes de utilidad. Y esto es, bueno, generalmente ahí eso se tiene que conversar con otras jefaturas para los jefes, los altos mandos, para saber si nos dan permiso de aumentar todavía más, ¿verdad? Aumentar las ventas, que ya el volumen estaba dado en un pronóstico determinado, pero bueno, si queremos elevar el RAM, entonces se puede hacer de esa manera. Y por último, reduciendo el valor relativo en dólares de los activos necesarios para realizar las ventas. Eso es el inventario. Si se logra, digamos, indagar con los clientes la cantidad de producto que pueden necesitar en un determinado plazo y logramos colocar ese inventario con los clientes, entonces estamos reduciendo el valor que está en activo, ¿verdad? En inventario
y se aumenta el valor del ROM. Entonces son algunas sugerencias que da la literatura y que, bueno, vienen a contribuir todavía más a hacer un análisis rentable. Voy a dejar de compartir para ir cerrando y bueno, si bien es cierto, como vimos, la literatura ofrecía ejemplos concretos de cómo se aplica cada uno de estos metodologías o procedimientos de análisis de costo. Los invito a revisarla con cuidado, vamos a hacer unos ejercicios en esta línea, pero lo más importante es que ustedes comprendan y que se lleven ahí de tarea esta claridad que se tiene que tener en confusión de conceptos y además de incorporar algunos elementos de análisis cuando se hacen pronósticos de ventas. Hay que tener presente que todos los gastos que se hacen en el marketing finalmente se vienen a revertir cuando vayamos a proyectar nuestras rentabilidades. Entonces hay que sacarle el jugo a lo que marketing está proponiendo en función de nuestro monitoreo en el mercado, nuestro monitoreo con nuestros vendedores y ir utilizando también esos juegos que se proponen, que son válidos para que a la hora de presentar nuestros análisis de costos se puedan revertir algunas cuentas naturales a funcionales. Eso hay que tenerlo presente. Bueno, yo llego hasta acá. Espero que les sea de utilidad lo conversado y bueno, nos vemos pronto para seguir ampliando.